Hola, buenos días a todas. Me llamo Aurora Brosot, soy especialista en salud mental y apoyo psicosocial. Trabajo para UNICEF México y quiero agradecer a la Secretaría de Bienestar por la invitación a platicar hoy con ustedes de un tema muy importante, sobre todo con pues, lo que vivimos durante la pandemia, con el aislamiento, con el cierre de las escuelas, los niños, niñas que estén en la casa y todo el trabajo, las responsabilidades que se acumularon sobre los hombros de las madres, de las mujeres cuidadoras. Entonces hoy es un placer poder abordar este tema muy útil sobre el autocuidado de nosotras como madres, abuelas, tías, cuidadoras. Vamos a ver el panorama primero. Creo que bueno, ustedes lo conocen. Ah, Saben que es un reto emocional, físico, psicológico de ser madre. Es un trabajo que es muy solitario, un rol muy difícil. Um, en la sociedad, además, valorizamos mucho las mamás que llamamos luchonas, ¿no? Como que hay toda una idealización de la mamá, la superhéroe, la mamá que puede con todo, y hay poco espacio para las mujeres, para las personas para que pues, puedan decir que no pueden con todo, que estén mal, para poder compartir su malestar. Porque además creo que nos da mucho miedo que nos juzgan, nos da mucha culpa también cuando pues aceptamos que no podemos, que educar, cuidar el entorno para que sea limpio, ofrecer a los niños un ambiente siempre sano, cocinar, también ayudar en las tareas escolares. O sea, todas esas responsabilidades es misión imposible. Pero la sociedad, con el poco de conocimientos que damos a las madres, pues normalizamos que las mamás tienen que pues conciliar el trabajo, el cuidado de los hijos y además sus propias necesidades. Y en general lo que pasa es que ponemos nuestras propias necesidades como desapercibidas o en segundo plano. Entonces hoy justo les quiero ofrecer un espacio para ustedes. Sin culpa, vamos a pensar en nuestras necesidades para que no colapsamos, para que no nos quemamos y para poder tener unas ideas de cómo manejar este estrés, cómo gestionar esa realidad que es bastante difícil. Primero, ¿qué significa el autocuidado? Bueno, lo escuchamos mucho en este periodo de post-pandemia o durante la pandemia, y a mí me gustaría que lo podemos considerar como un derecho de todas las personas, de todas las mamás, de pensar en sus propias necesidades, en su propio bienestar. Entonces, el autocuidado significa integrar en su vida diaria, en todos los días, pequeñas acciones para cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, también nuestras amistades, nuestro entorno, nuestra vida social. ¿Y por qué es importante? Pues aquí ven un pequeño dibujo que encontramos en los documentos en el avión, que nos explican que antes de poner la máscara de oxígeno a un niño o una niña, pues primero hay que ponerse porque si no, no vamos a poder auxiliar a un niño. Primero pongamos la máscara de oxígeno. Es igual en la vida diaria. Para poder cuidar a los demás, para poder tener toda la energía, la concentración, la atención, hay necesidad primero de cuidarse a sí mismo. Sé que todo el mundo me va a decir, pues sí, o sea, en teoría, claro que sería muy bueno poder pensar en nosotras mismas como mamás y pensar en nuestras necesidades, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para, pues, no tengo tiempo en mi día para pensar en mí misma? Entonces, hoy vamos a buscar esas pequeñas formas. No vamos a tener muchas expectativas no sé, de ir al gym 1 hora cada día. No, vamos a pensar en pequeñas cosas, pequeñas herramientas
que no necesitan mucho tiempo, que no necesitan muchos recursos para pues, ir pensando en cómo voy a gestionar esa realidad que a veces es bien complicada. Algo importante es que cuando pensamos en manejar nuestro propio estrés como adulto, hay que pensar que va a ser muy benéfico también para nuestros hijos y nuestras hijas. Porque eso significa que vamos a evitar pasarlo a nuestros niños o niñas. Es decir, primero ayudarse a sí mismo, aprendiendo esas técnicas para poder manejar el estrés. Puede ser también muy interesante para los niños, para que ellos también aprendan a manejar su propio estrés y también para evitar que ellos absorben el estrés que les pueden afectar, ¿no? Porque cuando una mamá o un adulto se siente estresado, pues a veces le puede pasar, y es totalmente normal, que grita o que ya no le puede dar toda la atención a su hijo o su hija. Y eso puede ser perturbador para un niño o una niña. Es decir, que los niños y niñas se fijan mucho en los papás y mamás para recibir información acerca de cómo interpretar algunas situaciones, ¿no? Entonces, si ven que su papá o su mamá está constantemente ansioso, estresada, pues el niño va a pensar que en muchos escenarios, muchas situaciones son inseguras. Entonces es importante que un niño o una niña pueda ver a su mamá como, claro que a veces estresada, pero también a veces que puede manejar el estrés. Que no siempre ve a su mamá desbordada, sobrepasada. No quiero culpabilizar a las mamás que están estresadas, lo digo, es normal, nos pasa a todos tener estos pequeños momentos de estrés, pero creo que en la vida hay que aprender poco a poco a saber manejar estas situaciones para que nuestros hijos y hijas puedan crecer en un ambiente en lo cual se sienten seguros y en lo cual podemos transmitir herramientas para manejar sus propios estrés. Y enseñarles a cuidarse a sí mismo, enseñarles que el autocuidado es importante. Ahora, me gustaría preguntarles cómo se sienten. No es una pregunta así de, ¿cómo estás? Estoy bien. Porque en general, cuando nos preguntan cómo estás, aunque no nos sentimos bien, pues contestamos estoy bien. Porque no hay espacio, como les decía, para el malestar, para decir no estoy bien. No nos atrevemos a decir que no estoy bien. Siempre contestamos estoy bien. Pero hoy día me gustaría que todos seamos sinceros, sinceras, y nos preguntamos cómo me siento. Ahora mismo, ¿cómo me siento? Creo que es muy importante hacer esa pausa, como ver hacia adentro y ver cómo nos sentimos. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Cómo me siento con mis emociones? Me siento cansada, me siento muy bien, muy feliz, con mucha energía. Entonces, les dejo unos segundos para contestar. Y luego vamos a ver por qué es importante hacerse esa pregunta de cómo estoy, cómo me siento. ¿Me siento bien? Hoy día me siento en particular un poco ansiosa o con miedo. Porque es importante ser consciente de nuestros sentimientos y nuestras emociones como madres, porque significa poder después expresarlos como nos sentimos sin violencia, sin ser desbordada. Es decir, primero hay que identificar cómo me siento. Es un primer paso muy necesario para el autocuidado. O sea, no podemos cuidarnos si no sabemos cómo nos sentimos, si no sabemos qué necesitamos. Y luego es importante ser capaz de expresar correctamente, es decir, sin lastimar a nadie, como la emoción. Por ejemplo, y eso lo explicamos a los niños y niñas. Si sientes ira, si te sientes enojado, pues es tu derecho, está bien sentir esa emoción. No hay emoción que sean negativas o que no pueden sentir. Todas las emociones son válidas, todas. Lo que hay que cuidar es cómo expresamos nuestra emoción. O sea, si me siento enojada, pues no puedo ir a golpear a una persona o no puedo ir a lastimar o a hacer daño a una cosa. O sea, tengo que expresar ese enojo sin lastimarme a mí misma tampoco.
Entonces eso es como la diferencia y es lo que hay que enseñar también a los niños, que es correcto, es válido sentir, pero después en poder expresar, porque es importante enseñar a los niños y a las niñas cómo expresamos sin violencia nuestras emociones. Y como somos modelos, como somos ejemplos para los niños y niñas, por eso es importante también nosotros como adultos aprender a expresar esas emociones. Recuerden, los niños y niñas son pequeñas esponjas que absorben todo. Absorben nuestra manera de expresar nuestras emociones, absorben nuestras emociones, o sea, absorben todo. Se fijan mucho, tienen mucha capacidad de atención y de observación. También lo que podemos hacer es, cuando sabemos cómo nos sentimos, es poder explicar a nuestros hijos y hijas cómo nos sentimos. De manera que vamos a ser otra vez sus modelos y que les vamos a enseñar cómo poner palabras sobre lo que sentimos. Por ejemplo, podemos decir, mira, hoy día me siento estresada, me siento cansada, no me fue bien en el trabajo, entonces no puedo jugar contigo, así me siento. Otra vez, no está mal enseñarle o ser sincero con los niños y niñas, enseñarle que pues, hoy día mamá no se siente bien, solo que hay que expresarlo de forma adecuada, ¿no? Porque muchas veces los adultos, como no sabemos, no identificamos cómo nos sentimos, no sabemos cómo expresarlo, cómo compartirlo, y entonces lo que hace es nos desborda la emoción y pues gritamos y el niño no entiende, la niña no puede entender. Entonces es todo un trabajo de autoconocimiento y de aprender a poder manejar esas emociones y a expresarlas. Gobierno de México.